Todas. Acá estamos otra vez en este ciclo de las conversaciones online, que fue un ciclo que a partir de la problemática de la pandemia decidimos inaugurar y que estamos muy contentos porque ha sido un ciclo muy interesante que nos permitió ir teniendo intercambio con las reflexiones de distintos ámbitos, personas de distintos ámbitos de la cultura, y hoy tenemos la suerte de tener la participación de la profesora Mirta Latesa, cuyo título de la conferencia online hoy es, en realidad no es una conferencia, es una conversación, así que la idea es que Mirta nos cuente un poco algunas cosas y después charlemos con ella. El título es Variaciones del traumatismo, y Mirta es profesora adjunta de Clínica de Adultos 1, profesora titular de Nuevas Presencias de la Sexualidad, el debate sobre la construcción de la diferencia de los sexos en UBA, directora de investigación de UBACIT, la concepción de sexualidad del psicoanálisis, el debate sobre la diversidad sexual actual, y algunas otras cuestiones que no las nombramos hoy para que no sea tan largo, pero que sabemos que Mirta tiene muchísima participación en distintos ámbitos del psicoanálisis. Bueno, Mirta, bienvenida y te damos la Gracias. palabra. Bueno, bárbaro. Bueno, hola, ¿cómo están a todos los que se vayan sumando? Bueno, un poco lo que decíamos ahora aquí, ¿no? Es un tiempo difícil, es un año muy difícil, que ha sido muy difícil para todos. Con esta pandemia, una cosa que nos sorprendió por completo. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Trabajando, que eso es lo más importante. Haciendo lo que nos gusta hacer, lo que queremos hacer, ¿no? Me parece que eso es lo mejor para pelear contra la cuota de muerte que pone la pandemia. Y también con lo que agrega, podríamos decir, en ese sentido, la cuarentena, ¿no? Yo separaría esas dos cosas, me parece que no son lo mismo, que bueno, obviamente la pandemia es un hecho que se nos cayó encima, ¿no? Una desgracia con forma de murciélago, pero también me parece que es muy importante el tratamiento que se haga de la pandemia, ¿no? Es decir, que la manera en que eso se tramita, y eso sí, el otro es un hecho como natural, podríamos decir, pero este es acá intervenimos nosotros todos, ¿no? Los humanos, la política, el sanitarismo, los científicos, es decir, ya son cuestiones del parletre, podríamos decir, de nosotros mismos, y me parece que hay que pensar esas dos cosas por separado y ver cuánto intervienen cada uno. De todas maneras, bueno, yo creo que todos estamos afectados por esta pandemia cuarentena, digamos, ¿no? Y en ese sentido también creo que se nos abren un montón de interrogantes respecto de la clínica, porque todos afectados, ¿no? Me parece que de alguna manera las cosas que yo voy a plantear son como hipótesis de trabajo, cosas que se van modificando, porque bueno, hace, no sé, un mes y pico, una cosa así, me pidieron un artículo para la revista online de la facultad que escribí, y bueno, cuando yo, digamos, Susana me invitó para dar esta charla, esta conversación, le puse ese nombre porque ni me acuerdo bien en qué mes estábamos, pero era muy al comienzo, y como yo trabajo toda esa última enseñanza de Lacan, podemos decir, respecto del traumatismo, que después un poquito voy a desarrollar, debo confesarles que a lo largo de todos estos meses fui
como pensando cosas distintas, ¿no? Y me pareció que había como que nosotros vamos a pensar no en la afectación en general, sino en cuánto nos afecta lo que podamos pensar, porque siempre las generalizaciones son un poco abusivas, pero bueno, lo que nos permita pensar en la clínica, en los tratamientos que sostenemos todos los días, y un poco lo que, la coloratura, podría decir yo, el tono, la clave, ¿no? Si fuera en música, en qué clave estamos pasando esta pandemia, sobre todo en relación a la clínica, a los consultorios y a los tratamientos que conducimos de alguna manera, ¿no? Y les diría que a lo largo de estos meses yo me fui preguntando cómo había que pensarlo desde el psicoanálisis. Nosotros nos vamos a restringir un poco a lo que sería la erótica de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos con los que están ausentes ahora, es decir, que no estamos en cuerpo, no estamos en cuerpo con nuestros pacientes, ni ellos ni nosotros, y sabemos que si bien todos hubo un gran volcamiento a lo virtual hace sentir la ausencia de la presencia, ¿no? Entonces, digamos, yo fui como dándole vuelta a tres maneras de pensar esto que nos está pasando, ¿no? También para tratar de pensar en la escucha, en qué escuchamos, en cómo hacerle lugar a las particularidades de esta situación ahora en este tiempo en el que estamos, ¿no? Entonces pensé, dije, me apresuré en ponerle traumatismo, como si seguro se tratara de eso. Después pensé en trauma, en por qué no pensarlo como trauma, que obviamente tiene un lugar importante en el psicoanálisis. Y también me encontré pensando en por qué no pensarlo como duelo. Entonces les diría que es un poco esas tres cosas, ¿no? Es decir, trauma, sobre esas tres cosas voy a hablar un poquito, porque me parece que en algún punto se relacionan, ¿no? Es trauma en un sentido, si tomamos un poco, muy, muy a grandes rasgos, las metáforas que usa Freud para el trauma, ¿no? Eso de que, bueno, es algo que invade al sujeto, que invade al aparato. Esto es algo que viene del exterior, que no tiene que ver con la vida singular de cada quien, sino con algo que nos afecta a todos y a todos de una manera global como nunca se había visto, ¿no? En ese sentido, tiene algo de trauma, me parece. Por otro lado, está entonces el duelo, que es lo que también quería plantear. A mí, en ese artículo que escribí digamos que estuve trabajando en eso hace un par de meses, no hace mucho, me parece que sirve dar una vuelta por el duelo en el sentido de pensar en esta coloratura. Por supuesto, no a todos los pacientes les pasa lo mismo, eso es obvio, sabemos que el psicoanálisis es uno por uno, ¿no? No hay dos pacientes iguales y hay que seguir a la letra, digamos, lo que pasa con cada quien. Pero me parece que si tratamos de pensar un poco en eso, que pensar en eso nos puede ayudar también como una guía en lo que escuchamos en la clínica, yo encontraba algo que llamé desfalicización, ¿no? En relación al duelo. Ahora les voy a leer una partecita. A mí me gusta hablar en general en estos encuentros, pero voy a leer esa partecita que es breve, donde me parece que lo que tienen en común, eso lo voy a desarrollar después de la lectura, lo que tienen en común el duelo y el traumatismo, que es este concepto que Lacan plantea en el seminario de Le Nom du Père,
el seminario 21 creo que es, que dice, bueno, todos estamos, no todos inventamos por este traumatismo que es un neologismo entre el agujero y el trauma, ¿no? Que tiene que ver con la inexistencia, las tres inexistencias, ¿no? La caída del otro y la inexistencia de relación sexual, la inexistencia del otro y la inexistencia del goce del otro. Pero bueno, podemos... Hay algo que tengo que escuchar, no sé, escuché algunas voces. Si quieren, leo lo del duelo y luego avanzo con la comparación con el traumatismo. ¿Sigo entonces? ¿Está todo bien? El duelo. Nos serviremos para pensar lo del trabajo que realiza Jean Alush sobre el análisis de Lacan del duelo de Hamlet. Hay en esta concepción del duelo un sacrificio en dos tiempos, el sacrificio del falo y luego el sacrificio del objeto A. El duelo no es solamente perder a alguien, dice Alush, ¿no? Es perder a alguien perdiendo un trozo de sí. Decimos pequeño trozo de sí para marcar el valor fálico de esta libra de carne, lo que no prejuzga su tamaño, que de todas maneras connotará el pequeño. Creemos, esto es mío, ¿no? Creemos que estamos viviendo en un tiempo caracterizado por este primer tiempo del duelo, que es la pérdida del falo, es decir, una especie de desfalicización, ¿no? Eso que todos nosotros notamos, que es como, bueno, ¿no? Este desinterés, este poco cuidado de uno mismo y del otro, en fin, cosas que se van viendo. La posición de Alush sobre el duelo es que hay duelo cuando, lejos de recibir lo que sea del muerto, se suplementa la pérdida sufrida con otra pérdida, la de una parte de sí. Ese trozo de sí que no sería ni de ti ni de mí, y por lo tanto de ti y de mí, pero en tanto tú y yo siguen siendo no distinguidos. Tomo una frase de Antonio, de Julio César de Shakespeare, que dice así: My heart is in the coffin there with Caesar. ¿No? Es decir, mi corazón está ahí en el féretro, con César. Y el análisis del duelo que realiza se sostiene en dos lecturas posibles de esta frase. En el duelo, mi corazón está en su lugar porque me ha sido arrancado, está ahí en el coffin, ¿no? Pero me ha sido arrancado a mí. Segunda lectura, está en el coffin y lo abandono en ese sitio que ahora lo reconozco es verdaderamente el suyo, ¿no? Esa sería como la fase final del duelo. En el análisis de Hamlet que realiza Lacan en el seminario El deseo y su interpretación, que es de ahí donde lo toma Lush, hay un párrafo de Lacan que les quiero leer. En otros términos, el agujero en el real provocado por una pérdida verdadera, esa suerte de pérdida intolerable en el ser humano que provoca en él el duelo, ese agujero en el real se halla por esta misma función en esa relación que es la inversa a la que promuevo ante ustedes bajo el nombre de Verwerfung. Por lo mismo que lo que es rechazado del simbólico reaparece en lo real, en esta Verwerfung que está proponiendo ahora respecto al duelo, el agujero de la pérdida en el real de algo que es la dimensión propiamente hablando intolerable ofrecida a la experiencia humana, que es no la experiencia de la propia muerte, que nadie tiene, por supuesto, sino la de la muerte de otro, que es para nosotros un ser esencial. Eso es un agujero en el real, que ofrece el sitio donde se proyecta precisamente ese significante faltante, ese significante esencial para la figura del otro, ese significante cuya ausencia vuelve al otro impotente de darles a ustedes, ese significante que ustedes no pueden pagar más que con su carne, con su sangre, ese significante que es esencialmente el falo bajo el velo.
Bueno, yo sigo poniendo otras citas, pero también nos resulta interesante, ¿no?, señalar esto que dice Lacan. Por supuesto que no es la experiencia de la muerte propia, pero la particularidad de esta situación en la que nosotros estamos es la de la amenaza de muerte que la pandemia implica para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que eso habría que dejarlo como señalado. Alush dice, ese llamado al simbólico frente al agujero en el real, ese significante, por supuesto, será particular en cada caso, pero más allá de cuál sea esa particularidad, en el duelo se tratará siempre del significante fálico, como tal velado. Lacan radicaliza la función del duelo. No hay relación de objeto sin duelo, no solo del objeto, sino también de ese suplemento, de esa libra de carne fálica. Que el sujeto no puede sino sacrificar para tener acceso al objeto. Una especie, entonces, digo yo, de erótica del objeto A, tomado en el duelo como desvanecimiento del brillo fálico, ¿no?, del glamour de los objetos, que afectaría tanto al objeto como a la imagen de sí. Y a este duelo lo llamamos desfalicización. Una desfalicización que hace caer el encanto de las cosas que quedaron del otro lado del vidrio, de la ventana, del barbijo, de la máscara, lejos de las miradas, de los gestos, de los abrazos, del encuentro de los cuerpos. Siempre hay un cierto abuso en las generalizaciones. Este duelo, desfalicización, quedaría ubicado como a medio camino del duelo real de los muertos añorados, como en una interrupción de ese proceso de duelo conceptualizado por Lacan y la lectura de Alush, que comentamos, que afectaría a la caída fálica, a ese sacrificio del falo que sin embargo no se pone en acto en el segundo movimiento de la pérdida del objeto A. Digamos, en el análisis de Hamlet sería como el momento en el que Hamlet sacrifica a Ofelia como falo y antes de estar herido de muerte. Este sería el tiempo intermedio que llamamos la coloratura, el tono de la pandemia, cuarentena, etc. Bueno, eso respecto de, me parecía que respondía a un montón de cosas que uno escucha, ¿no? Las cosas que los pacientes cuentan de lo que se perdió, de todo eso que se fue perdiendo mes tras mes. Tanto en el cuidado de sí, por decirlo en términos de Foucault, respecto de uno mismo, como también respecto de, bueno, esa como añoranza de todas las cosas perdidas, ¿no? Hay una frase, porque digamos, lo virtual, en realidad, lo puro virtual es como el mundo de los robots, ¿no? Ese mundo desolado que no hay, es como una especie de sin vida por estas, ¿no? Estamos todos en estas imágenes horribles transmitidas alrededor de las vías virtuales, ¿no? Y me parecía que era interesante entonces retomar lo que un poco había pensado para hablar hoy, que es la cuestión del trumatismo, ¿no? Que es ese neologismo que nos propone Lacan en la última parte de su enseñanza y en el seminario de Lenon Duper, o los no incautos yerran, cuando habla de ese agujero, ¿no? Producido por la caída del otro, por el agujero en el otro, que funciona como un traumatismo, pero un traumatismo que está en relación a ese agujero, ¿no? A esa pérdida del otro, a esa caída del otro. Y ahí es donde me parece que podemos, digamos, unir de alguna manera lo que pasa tanto en el duelo, por un lado, como en este traumatismo. Lo que tienen en común en los dichos mismos de Lacan es que se trata de un agujero en el real. Eso es una cosa rara de pensar, ¿no? Porque lo real para nosotros siempre es como un agujero, es algo a lo que no accedemos, ni por lo simbólico ni por lo real, ¿no? Ese agujero en lo real que Lacan menciona en el duelo,
¿no? Como en la cita que les leí, esa larga cita de Lacan del seminario ya, del deseo y su interpretación. Y este agujero en el real que plantea Lacan, después de plantear en los seminarios Ancorio Pierre, desarrollar las fórmulas de la sexuación y afirmar la inexistencia de la relación sexual, que se va, por supuesto, a poner en relación, digamos, hay tres inexistencias fuertes que están ubicadas en un lugar del nudo Borromeo puesto en plano, que las tres están en ese mismo lugar, que son, bueno, la no existencia del otro, la no existencia del otro, del goce del otro y de la relación sexual. Todo esto implica que una caída del otro, ¿no? Una barradura, ¿no? El famoso significante del otro tachado, que es lo que define al otro como tal. Entonces, de todas maneras, podemos decir que esto es lo que a mí me parece que tienen en común. No digo para ir pensando siempre como en lo que escuchamos en la clínica, ¿no? Me parece que lo que tienen en común, tanto esta manera de pensar el duelo como la cuestión del traumatismo, esta caída del otro. Esta caída del otro quiere decir una barradura del otro, ¿no? Ustedes saben que el otro en Lacan es muy importante. Lacan podríamos decir que introduce como elementos ideales en Freud, ¿no? En la obra de Freud, justamente para volver, en el intento de volver más consistente, ¿no? Los conceptos. Bueno, conocemos varios de ellos, como por ejemplo, obviamente, la tripartición en real, simbólico e imaginario, ¿no? Pero esta introducción del otro es muy importante, porque es como un baño de alteridad que pone Lacan en Freud, ¿no? Que es muy importante, porque hasta la pulsión misma, digamos, ¿no? Que en Freud pareciera de alguna manera ser como producida en esa experiencia, en la repetición de la experiencia de satisfacción. Una vez que uno tiene instalado el otro, es obvio que esa sexualidad que nos afecta a todos viene del otro, ¿no? Es decir, es el otro el que trabaja sobre nosotros, y así sucesivamente. Me parece que esto le da mucha mayor consistencia a la letra de Freud, ¿no? La que todos estamos, por supuesto, con la que todos tenemos esa relación tan fuerte, por otro lado, ¿no? Entonces, digamos, yo para ustedes quería centrarme en esta cuestión, en la cuestión de esta caída del otro, de esta barradura del otro, ¿no? Cuando Alulla analiza este duelo de Hamlet, siguiendo a Lacan, ¿no? Plantea cómo ese agujero en el real lo que hace es convocar al simbólico, a la inversa de lo que conocemos como la forclusión en la psicosis, ¿no? Que es como un agujero en lo simbólico. Esto sería un agujero en lo real. Y ese agujero en lo real convoca lo simbólico para tratar de llenar ese agujero, ¿no? Por eso Alulla insiste en decir que lo que fuera que vaya de lo simbólico a tratar de tapar ese agujero, se trata del falo, ¿no? De la falicización. Es por eso que yo hablo de esta desfalicización, de esa caída, ¿no? Cosas que los pacientes cuentan todo el día, no sé, hay un paciente que me dice, qué sé yo, me olvido de cambiarme los calzoncillos, diga, porque no salgo de mi casa, no sé, como, ¿no? Esa cosa que algo que cae, que afecta tanto la imagen de sí como la de los otros. Pero lo que más me preocupa, digamos, o sobre lo que hoy quería llamar la atención para conversar con ustedes, es, digamos, esta caída del otro. Y también me parece que es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta
respeto de la clínica, porque cuando yo digo todos estamos afectados por esto, de alguna manera me parece que eso afecta el semblante que nosotros sostenemos, ¿no es cierto? Que de alguna manera nosotros también estamos afectados. Es decir, no sé si a ustedes les pasa, pero creo, a mí me pasa muy seguido que la mayoría, por eso digo, el abuso de la generalización, les pediría que me perdonen tratando de encontrar como algunos rasgos que podrían marcar este tiempo, pero que por supuesto los pacientes son uno por uno. Pero uno encuentra, me parece, que semana a semana uno, otro, varios, necesitan hablar de lo que les pasa con esta pandemia, con la cuarentena, con si salen, con si no salen, ¿no? Curiosamente, por eso me parece a mí que también el tratamiento que se haga de la pandemia es muy importante, porque hay tratamientos distintos en los distintos países, uno puede enterarse. Yo tomé ahí en el artículo un texto que se llama El martillo y la danza, que en realidad es de un autor, de un investigador, que salió bastante tempranamente, y es en realidad lo que siguen en la mayoría, es como lo que siguen en la mayoría de los países, que es martillo es cortar, digamos, una cuarentena fuerte, rígida, de poco tiempo, y luego abrir y empezar la danza, que es la danza de cómo negociar con el virus, tener vida en el horizonte, ¿no? Después les puedo contar algunos ejemplos, pero quiero seguir con esto de la caída del otro. Porque, digamos, hay distintas figuras del otro, simplemente voy a pasar nada más que enumerándolas, ¿no es cierto? En Lacan el otro va teniendo distintas formas de presentarlo. Está primero el tesoro de los significantes, después eso que es radicalmente lo otro, el lugar de Dios en algún momento, la mujer que en algunos momentos también encarna ese lugar del otro, y digamos ya en las fórmulas y eso, lo que aparece como figuras del otro, como, perdón, el otro sexo, ¿no? Figuras del otro son estas que son las que yo estoy un poco comentando, ¿no? Entonces, respecto de eso, digo porque ahí, en esta caída del otro, a ver, el otro son los gobernantes, los científicos, ¿no? Esto de no terminar de dar del todo con el asunto, la falta de vacunas, este agujero, digamos, ¿no? Es decir, más agujereado el otro no podría estar por esta pandemia, ¿no? Porque no hay manera de arreglárselas con eso, porque hay muchos muertos, porque no hay vacuna, pero tampoco hay tratamientos, ¿no? Me parece que en ese sentido es una caída del otro fuerte. Y bueno, yo voy a citar a Lush en uno de los últimos libros que se llama No hay relación heterosexual, donde él plantea una manera de leer, cómo leer este otro, donde finalmente están ubicados casi todas las cosas, porque digamos, casi podríamos decir que lo que no es narcisismo es el otro, ¿no? Ahí se ubica el objeto A, ahí quedan ubicados muchas cosas en distintos momentos de la obra de Lacan. Entonces, Alush, ¿qué propone? Dice, se pregunta cómo pensamos la investidura del objeto, ¿no? Y él dice, es la que localiza ese objeto en ese lugar, ¿no? Que Lacan llama el lugar del otro. Él dice, no es que está el otro, el objeto, y después viene la investidura, no. Es la investidura misma la que localiza al objeto en ese lugar. Esa operación, él la va a llamar, propone también un neologismo que es encarpación, es decir, que sería una encarnación y una ocupación.
Solo habría entonces investidura de un objeto mediante la operación de encarpación que sitúa al objeto en el lugar del otro. Entonces, el objeto A, digo, porque a mí lo que me parece, ¿cuál es la hipótesis de este trabajo de pensarlo de todas estas maneras? Es que esta pandemia, cuarentena, produce un trastocamiento en todo lo que son las funciones en la constitución del sujeto. Entonces, el objeto A no solo, digamos, tendría entonces su lugar en el otro, sino que sostiene ahí la presencia también del objeto llamado pequeño a, es decir, del IA, ¿no? El otro del espejo. Sí que tiene completamente que ver con la constitución subjetiva de entrada, ¿no? Ahí también se trataría de la encarpación. Por último, respecto de esta cuestión de la encarpación, el otro, para Lacan, por supuesto, está agujereado, tanto en el duelo como en el traumatismo. Hay, digamos, un soporte topológico que el otro ofrece al objeto, a la posibilidad del objeto, y a veces el objeto A tiene una función de tapón ahí, ¿no? Cuando funciona la fantasía. Entonces, podría decir así ya para ir terminando, ¿no? Y poder dialogar. En el recorrido de una... que esta sería como la pregunta, ¿no? Que de alguna manera hilvana estas cosas. Es decir, en el recorrido de un análisis, ese collage, ese empalme del objeto A, del objeto pequeño A, ¿no? El A, vamos a decir, para no confundir con el especular, y el otro, como lugar del otro, se rompe. Hay algo de eso que cae, ¿no? La concepción del fin del análisis de Lacan es esa, que finalmente hay un acto, que es ese acto de dejar caer el objeto que, digamos, a lo largo del análisis, el analista que encarna el sujeto supuesto saber, pero que está sosteniendo también, digamos, encarna el objeto, ese objeto causa del deseo, en algún momento final del recorrido del análisis cae, ¿no? Cae, digamos, el analista en esa transferencia, es un movimiento de la transferencia, dejar caer ese objeto, esa pérdida del objeto, que es la ganancia de libertad del paciente en relación a estar atado a esos objetos. Ahora, eso es como uno podría decir, este traumatismo está planteado casi como una posición ética en el psicoanálisis, en el sentido que nosotros, digamos, vamos hacia ahí, ¿no? Cada análisis llegará hasta donde se pueda, pero un análisis terminado debería dejar al sujeto con esta ganancia de libertad, ¿no? Habiendo dejado caer ese objeto. Entonces yo me pregunto, qué es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Más bien estas preguntas. Si, tanto desde el punto de vista del duelo como desde el punto de vista del duelo, el duelo que a mí me parece, por eso digo, ¿no? Con toda la delicadeza del caso, es una especie de semiduelo porque hay una amenaza de muerte. También hay un montón de muertos, muchos de esos pueden ser cercanos. Pero tanto en el duelo como en el traumatismo, el neologismo de Lacan, hay una caída del otro, ¿no? Que es también esto que cae cuando cae el objeto. Ahora, me parece que esa caída del otro, esa inexistencia del otro, que abre a la posibilidad de una libertad, es un proceso, es algo a lo que se puede llegar en un final de análisis. Pero cuando eso no es producido por un final de análisis, sino que, digamos, viene como desde afuera y afecta al sujeto, ¿no? Me parece que es ahí donde yo dejaría como instalada la cuestión para nosotros, ¿no? Para, bueno, ¿qué efectos produce cuando esta caída del otro, esta inconsistencia del otro, bueno, no viene producido por un
por un proceso de análisis, sino por esta pandemia que afecta desde el exterior, digamos, a los sujetos, ¿no? Entonces, todas las posibilidades, por eso ahora me encantaría escucharlos a ustedes también. Creo que todas las posibilidades, un poco lo que vamos escuchando es que hay gente que se deprime, gente que se desinteresa. También hay algunos que con esta caída del otro también, digamos, pueden aprovechar estando en un análisis para ponerse en una cierta relación con la causa de su deseo, eso también pasa. Sin embargo, me llama la atención, y esto es lo último que les voy a decir hoy, ahora en este ratito, por ejemplo, gente joven, una pareja que se formó en la cuarentena, ¿no? Con lo cual están en el periodo de enamoramiento maravilloso, todo bien, digamos, tienen trabajo, en fin, son compañeros de trabajo, por eso ocurrió, pero de todas maneras se encuentran con un desasosiego, ¿no? Aún en ese momento, que como todos sabemos es el más maravilloso de todos, ¿no? El del enamoramiento. Bueno, aún ahí hay un desasosiego. Bueno, esas son las parte de las preguntas que a mí se me ocurren para lidiar con este tiempo que nos toca, ¿no? Que nos toca vivir. Bueno, si les parece, dejo acá si tenemos tiempo para charlar entre todos. Preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Bueno, si alguien tiene ganas de compartir alguna pregunta, no sé si, Tami, ¿hay en Facebook hay algún comentario, pregunta? Porque no aparece. No, por ahora no. Bueno, yo les puedo contar un poco más de... Dale, hasta que vaya decantando. Bueno, sí, no, un poco más, digo, para pensar, a ver, a mí parece esto que les decía, ¿no? Comentar un poquito esto del martillo y la danza. Este artículo, que es que Tomás Puello es el autor, a mí me llamó la atención cuando me enteré que existía, me tomé el trabajo de buscarlo un poco, y me parece que sobre todo es interesante. Lo que más me llamó la atención, primero me costaba como pensar estas dos cosas, no encontré la figura retórica para plantear el martillo y la danza, ¿no? Dos cosas que es como si uno dijera calefones con cucharitas, no sé, como dos cosas muy ajenas entre sí, ¿no? Pero al mismo tiempo, a mí digamos, lo que yo propongo al final de ese artículo que escribí, que salió en la revista digital de las facultades, poner vida en el horizonte, ¿no? Que me parece que es como eso, ¿no? Parte de lo que estamos haciendo acá es eso, ¿no? También. Poner vida en el horizonte. Y me parece que hay algunos ejemplos. Les voy a leer unas citas de Freud en relación a esto también, ¿no? Porque a mí me parece que esas dos cosas, que no son un oxímoron, porque es distinto, pero es como esa ajenidad de esas dos cosas, ¿no? Que en algún punto me parecen evocar también a Eros y Tánatos, ¿no? Bueno, el lugar del arte y de la belleza, ¿no? Dice Freud, en Lo perecedero. Un año después vino la guerra y robó al mundo todas sus bellezas. Por supuesto, la pandemia no es lo mismo que la guerra, pero el tratamiento que se le dé, ¿no? Puede también, digamos, aportar más desolación y muerte. Años más tarde, en la carta a Einstein, Freud dice, en El porqué de la guerra, le dice: nosotros somos pacifistas
Somos pacifistas porque tenemos intolerancia al rebajamiento estético implícito en la guerra. Y habla de dos intolerancias: el rebajamiento estético, al rebajamiento estético y a la crueldad. Y cito otra vez en esa misma carta, ¿no? Por ahora solo podemos decirnos: todo lo que impulse la evolución cultural obra contra la guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que, bueno, la pandemia tiene su cuota de muerte, pero que el tratamiento que la cuarentena también, es decir, que la cuarentena y esta nuestra tan larga y tan prolongada, me parece que no ayuda a poner vida en el horizonte, ¿no? Y ahí les cuento entonces dos cosas que me parece que son interesantes, que yo a lo largo de estos meses fui encontrándome, buscando, en fin, intercambiando con otra gente. En el PL que les digo bien, en el mes de mayo creo que fue, a ver. Sí, en el mes de mayo, es decir, bastante tempranamente, bueno, les leo, ¿no? En el aeropuerto vacío de Stuttgart se realiza, exactamente el 21 de mayo del 20, se realizaban conciertos una a una de 2 personas. El espectador elegía el instrumento y el artista la pieza. En el mismo mes, en Berlín, la Orquesta Filarmónica de Berlín, que dirige Daniel Barenboim, cumplía 450 años y decidieron salir a dar conciertos en los patios y terrazas de los edificios. A estos ejemplos les llamamos contrarrestar la muerte poniendo vida en el horizonte. A fines de julio, principios de agosto, la Fenice, que es la ópera de Venecia, ¿qué hicieron? Realizaron un intercambio entre las plateas y el escenario. Y entonces quitaron las butacas, digamos, del escenario, las pusieron en la platea, y el escenario, y al público lo pusieron con la distancia necesaria en el escenario y en los palcos, ¿no? Y entonces realizaron así sus conciertos manteniendo la distancia y todos los cuidados, ¿no? Entonces, me parece que esta es una manera de imaginar por lo menos el mundo cercano, porque como no tenemos horizonte, que bueno, sí, hablamos de que el año que viene va a haber vacuna, pero bueno, no sabemos, las vacunas están en prueba, no sabemos cuál va a funcionar y cuál no, el tipo de vacuna, en fin, todo se va alargando. Primero era hasta fin de año, ahora el horizonte es más lejano, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que, no solo porque son eventos artísticos, sino porque me parece que, digamos, es como una manera viviente de luchar contra el virus, ¿no? Contra la muerte que implica. Y bueno, y también me parece eso que les decía, ¿no? Que estas dos palabras, como el martillo y la danza, me parecen una recomendable alternancia entre los y tánatos, ¿no? Todo lo que nosotros podamos hacer respecto de eso me parece que son como dos niveles, ¿no? Me parece que uno es el nivel de cada uno de nosotros, de cómo lidiar con esto, de cómo imaginar un mundo posible, y otro es esto que me parece que se nos plantea en la clínica, que es, bueno, por supuesto siempre el caso por caso, escuchar eso, pero bueno, creo que, bueno, hay una afectación, ¿no? No sé, por ahí podemos agarrar por ahí, que ustedes un poco comenten también, que escuchan, ¿no? Sobre eso, sobre algunos comentarios de lo que podemos recibir en el día a día, ¿no? Me parece, de los tratamientos y de... Una colega en Facebook, Cristina Goyes Andrade, además de agradecerte, Mirta, dice que en relación a lo que comentás,
uno de los efectos que se escuchan en la clínica es que los pacientes dicen que no tienen de qué hablar porque no hay eventos al estar en casa. Ella se pregunta si son resistencias, ¿cómo pensás que se puede trabajar ahí? Ajá. Claro, qué interesante, ¿no? Porque sí, no es a la única que le pasa. Algunos pacientes dicen eso. Bueno, un poco no sé de qué hablar, ¿no? Porque es verdad, porque estuve en casa. Claro, los eventos yo creo que no tendríamos que tomarlos, digamos, en un mal sentido, de que, bueno, quiere que haya eventos, sino que me parece que falta la presencia de los otros, ¿no? Yo creo que es eso, que es como que por más que todos tratamos de mantener el contacto con bueno, los seres cercanos, los que por supuesto estamos, yo creo, mucho más afectados nosotros, la gente mayor, ¿no? Que obviamente tenemos que tener más cuidado, todos los que tienen comorbilidades. Los jóvenes, de alguna manera, me parece que están como, bueno, ir respetando las prohibiciones y se mandan y se encuentran, porque también saben que corren menos riesgo, y en ese sentido, bueno, me parece también que está bien que así sea. Pero, claro, porque el encierro me parece que empobrece mucho la posibilidad. No hay nada que reemplace la presencia de los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, este traumatismo, que es como, bueno, ese punto como de arriba al final de un análisis, esa caída del otro, etc. Sin embargo, no es sin los cuerpos, porque que no haya relación sexual no quiere decir, quiero decir que eso es como un axioma para el orden para el psicoanálisis, no quiere decir que no haya cuerpos, que no haya encuentro de los cuerpos, ¿no? Quiere decir que no se puede describir lógicamente una relación sexual y que eso no anda del todo y que entonces pasan todas las cosas que pasan, no importa los cuerpos de que se traten, pero no es sin cuerpo. Aún esa inexistencia de la relación sexual, ¿no? No es signo que decir que uno ya no tiene más contacto con otro. Entonces, en ese sentido, me parece que esto, por eso yo agarré, dando vueltas a esta cuestión del trauma, del traumatismo, agarré por el lado del duelo, porque escuchaba eso, ¿no? Como esa desfelicización de sí mismo, ¿no? Que todos estamos medio chanchados ahí, que la gente no se viste, no se arregla, no se ocupa, no da a ver, como no da a ver a nadie, como perdimos la mirada, ¿no? Que es una cosa que yo misma siento cuando salgo, ¿no? Que uno cuando sale siente, bueno, que el mundo está, que no vino la bomba atómica, que no se cayó todo, que hay ¿no? Que hay gente caminando, y uno recupera algo de eso perdido, de eso que no está, que es la mirada de los otros, la voz, el contacto, la charla, ¿no? Y me parece que, bueno, que frente a esa pregunta, creo que un poco lo que nosotros tratamos es de propiciar, ¿no? Que hagan cosas también, que hacer algo con la vida de uno, con los proyectos, con las cosas, es como una manera de poner algo en un horizonte, que no sea esa especie de caída, ¿no? Solitaria, ¿no? También. Porque creo que es eso, que es la falta de presencia, ¿no? De presencia de los cuerpos. A ver, Mirta, a ver, ¿cómo podríamos pensar? Porque me pareció re interesante esto que vos decías, que no es lo mismo la caída, el procesamiento de la caída del otro, no viene a partir de un proceso de análisis, que cuando se produce como un traumatismo, digamos, ¿no? En el sentido de trauma. Ahora, lo que yo pensaba es, cuando vos decís poner vida en el horizonte, ¿no? ¿Cómo, me parece desde el análisis o desde la vida cotidiana, cómo hacer que este procesamiento se pueda dar, digamos, ¿no? Y en ese sentido, yo pensaba, bueno, que tomando
una frase que a veces uno dice que como es que lo mejor es enemigo de lo Lo posible, bueno, ¿no? de lo bueno, sí. Pero bueno, entonces, digamos, si la presencia de esto que estamos haciendo, no, en tanto haya algo del encuentro con el otro, produce cierto velamiento y tal vez cierta posibilidad de procesamiento donde Sí. los cuerpos estén. Digo, porque me parece que hay todo un trabajo que nosotros hacemos con los pacientes, que a veces tiene que ver con esto, ¿no? No solamente con producir velamiento de frente a este agujero, sino también como construir otro modo de presencia, ¿no? Digamos, porque los Ujú. cuerpos están de otra manera. Claro, sí, sí. ¿Cómo trabajar esto desde el análisis? ¿Cómo lo pensás? Sí, sí, digamos, yo creo que hay como una especie de radicalidad de la falta de la presencia en la vida cotidiana, ¿no? Pero también es cierto que eso, como decía Freud, ¿no es cierto?, es a la mano, estos son mis instrumentos, decía Freud en Consejos al Médico, en todos esos textos, digamos, sobre técnica psicoanalítica, pero bueno, cada uno tiene que adaptar el instrumento a su mano. En ese sentido, a mí me parece que, bueno, es caso por caso realmente, pero yo personalmente, que hace mucho tiempo que me tocó por viajes de pacientes, etcétera, supongo que a ustedes por ahí también, atender así con distancia, atendía con los teléfonos de línea, digamos, no había celulares, así que me pasó hace mucho tiempo, pero creo que en mi caso particular yo prefiero la voz, porque me parece que la voz subraya mucho la palabra y que en cambio la imagen a veces distrae, que es un poco el efecto del diván, porque uno pone al paciente en diván justamente para sacarlo de la cuestión imaginaria con el otro y poder abstraerse un poco, digamos, a hablar. Ahora, yo misma con este punto de vista, que lo tengo bastante asentado, y así se los propongo a mis pacientes, sin embargo, me di cuenta de que algunos necesitan hacer videollamada. Y entonces decidí proponer también eso. Entonces lo que hago es ofrecerle a todo el mundo la posibilidad y ellos van como eligiendo por ahí de vez en cuando hacer videollamadas porque en un sentido ahora nosotros tenemos, es un semblante también, es una manera, ¿no? Nosotros ahora tenemos la ilusión de que estamos conectados y nos vemos. Entonces también la mirada y el ver se juegan en algo de esto de ponerle alguna presencia a los cuerpos, ¿no? Aunque sea a la distancia. También en el teléfono, con la simple voz, está la voz, ¿no? Y también se sabe que esa voz es de un cuerpo que está acá y de un cuerpo que está en otra parte. Pero me parece que sí, todo se resiente un poco, ¿no? Pero bueno, hay que tratar, yo hice eso, ¿no? Ofrecer la posibilidad de alternar, y algunos lo toman y otros no. Hay algunas personas que lo necesitan más y otras que no, que prefieren seguir así. Entonces uno lo va graduando, ¿no? Y también me parece, ¿por qué no decirlo también? Como les conté de este caso, de esta pareja, ¿no? Joven, que se enamoraron y todo eso, también hay de esos casos, ¿no? Hay gente que está muy como decaída y otra, en parte creo que también un poco porque tienen la posibilidad de estar en un análisis, bueno, las cosas se armaron de cierta manera en que pudieron arrancar con algo que hacía años que estaba como dando vueltas, y bueno, se tiene que dar una conjunción, porque no es el deseo, es el deseo más causado, digamos, y también, bueno, que las circunstancias se dieron del pequeño encuentro que siempre hace falta para concretar algún deseo, ¿no? Me parece que también tengo casos de eso, 2 o 3 que
se alinearon en relación a algo que hacía mucho tiempo con lo que no se encontraban, ¿no? Creo que eso también pasa, porque cuando nosotros hablamos de esa caída del otro, ¿no? De la experiencia, porque yo creo que lo que pasa en el análisis es ese grado de libertad, es porque hay una caída del otro, que es una experiencia, una vivencia, ¿no? Una caída del objeto, un desprendimiento. Ahora, no quiere decir que eso es un estado eterno, ¿no es cierto? Hay idas y vueltas. Nosotros no podemos vivir sin el otro tan vacío, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo haber experimentado esa caída, donde se gana un montón de libertad, que no haber pasado por ahí. Esa es un poco mi pregunta, ¿no? Cuando esto tiene más la forma de un trauma. Pero bueno, también en muchos casos podemos aprovechar esta caída del otro para, bueno, como es una conmoción, a mí me parece que lo que más yo escucho es que es una conmoción en las coordenadas de constitución del sujeto, ¿no es cierto? El objeto A, bueno, lo que se juega en la transferencia, el sujeto agarrado, el otro, etc. Entonces, también, bueno, en algunos puede ser propicio, no necesariamente tiene que ser nefasto por definición. Me pasa una cosa horrible, que es que me tocan el timbre, me disculpan un instante, porque como a veces pasan cosas, tengo que enterarme si pasa algo aquí. Hola. Estas son las cosas ridículas que pasan cuando uno está en la casa. Pero no, por suerte no era nada. Pero como avisan así cuando hay corte de luz o de agua o de qué sé yo, aquí estamos de nuevo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? No sé si yo lo hice demasiado rapidito. Traté de plantear, ¿no? Los ejes de la cuestión para que hubiera este tiempo, pero bueno, puedo seguir hablando un poco más, ¿no? Es decir, ¿quieren que siga un poquito más? Dale, si aparece otra pregunta yo Dale, me lo dicen. Bueno, dale. ¿Cómo no? Sí. No, digamos, uno podría pensar, bueno, sobre estos ejes que yo planteé, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el acercamiento o el alejamiento entre el duelo y el traumatismo? No es un duelo, ¿no? Eso también quiero aclararlo. Es decir, a mí me pareció que era interesante ese análisis que hace Lacan y que después comenta Lush en Eróticas del duelo en tiempos de la muerte seca, ¿no? Porque bueno, yo tampoco quise abundar respecto de lo negativo, de lo que ya todos estamos un poco hartos, pero también es cierto que, por ejemplo, ¿no? Ese texto de Lush es de los 90, ¿no? La erótica del duelo en tiempos de la muerte seca. Pero la verdad es que hoy en día la muerte por COVID es la más seca de todas, ¿no? Es decir, que ustedes saben que la gente que se muere por COVID, que se interna, ya cuando entra en la sala de terapia intensiva, no ve nunca más a nadie, ¿no? Es decir, que se muere así. A los únicos que ve es a los trabajadores de salud que van, que lo asisten, pero no pueden ver más a ningún familiar, a ningún ser querido, a nadie más. Yo cuando empecé a pensar esto, investigué un poquito, eso pregunté a distintas personas que trabajan con COVID en lugares donde se trabaja, y la verdad que es durísimo eso, ¿no? Y a mí me parece que, si bien
es cierto, les voy a leer una cita que es, a ver si la encuentro, ¿no? Sí. Cuando yo digo eso, esa referencia acá en la erótica trastocada, ¿no? Los cuerpos muertos son los muertos de la muerte más seca de todas. Ya habíamos perdido los rituales funerarios, ¿no? Cosa que hemos perdido hace bastante tiempo. Esos tan importantes para acompañar los duelos. Se dice que esta pérdida es solidaria de la muerte de Dios. Y hay una cita de Bailey que dice lo siguiente: el hombre no se ha mostrado digno de la destitución de lo divino que ha operado. Tuvo miedo de la extensión que se abrió delante suyo. El hombre occidental moderno no ha deseado verdaderamente la muerte de Dios. Simplemente perdió a Dios en el camino. Y tanto torpemente que incluso aún no se ha dado cuenta de ello, ¿no? Y bueno, un poco lo que yo comento respecto de esta cita es, ¿no?, cómo llamar a este salvajismo del que preferentemente no se habla, en el que desde hace ya 6 meses los infectados de COVID mueren solos, aislados, en la asepsia más total, y que desde que son internados ya no volverán a ver a ninguno de sus seres queridos, ¿no? Ninguno de ellos estará allí para acompañarlos, para despedirlos, para tenerles la mano en ese momento final. ¿En qué nos convertimos cuando hacemos estas cosas, ¿no? ¿Cuándo dejamos que ocurran, ¿no? Me parece que, bueno, son todas, hay muchas cosas que se ponen en juego en esta pandemia y esta cuarentena, ¿no? Eso me parece que es una de las cosas, yo me dediqué a averiguar eso porque quería saber cómo era y me horroricé, ¿no? Me horroricé, uno se horroriza de pensar que pudiera estar en esa situación. ¿Qué era lo que les iba a decir? Ah, sí. Bueno, después pensando en estas dos cosas, ¿no? Por supuesto, hay que tener en cuenta que estas citas de Lacan, el seminario del deseo y interpretaciones del 59, la cita que yo leí de Lacan, y que es sobre lo que se basa a Luz para este análisis. Y después tenemos la última obra de Lacan, ¿no?, ya más cercano a los 80, 70 y pico, etcétera, como es bueno, los últimos seminarios, donde trabaja la cuestión del traumatismo y las inexistencias, ¿no? La inexistencia del otro, la inexistencia del goce del otro y la inexistencia de la relación sexual. Eso es lo que pasa, que Lacan lo llama igual, ¿no? Agujero en lo real, que es muy curioso, porque lo real siempre para nosotros es un agujero, ¿no? Porque no accedemos a lo real, ¿no? Es por definición, ¿no? Lo real es eso que nos resulta inaccesible por cualquiera de las dos vías, sea el imaginario, sea el simbólico, ¿no? Entonces el agujero en el real, que Lacan ahí en el seminario es bastante fuerte, ¿no? Eso que lo plantea como otra forma de Verwerfung, otra forma de rechazo, ¿no?, de forclusión, que sería distinta a la de la psicosis, en el sentido que la de la psicosis es un agujero en el simbólico, que retorna desde lo real con la alucinación o el delirio, y esto sería un agujero en el real que en ese momento de la obra de Lacan, por eso hay que ubicarlo, Lacan dice que ese agujero en lo real convoca el simbólico, ¿no? Que no lo llenará, por supuesto, pero que es, y ahí queda ubicado, ese convoca al simbólico, ahí quedaría ubicado el trabajo de duelo, ¿no? Lo que Freud desarrolla como trabajo de duelo, que es, ¿no?, repasar todas las cosas que tuvimos en relación al muerto, ¿no? Pero que todo eso es lo que Alush dice
esa frase que les leí. Bueno, por supuesto será caso por caso, muy particular, singular, etcétera, pero siempre se tratará del lugar del falo, ¿no? Del falo que, como ustedes saben, el falo es de lo simbólico, ¿no? Es ese llamado al simbólico. Pero entonces, ¿nosotros qué podemos pensar? A ver, desear es de alguna manera renunciar al falo, ¿no? Hay algunas citas de Lacan que son solidarias de este seminario en esta altura de sus desarrollos, ahí por los 60, que tenía como algunas frases para metaforizar de alguna manera la famosa frase de Freud de Wo ist Wort, soll ich werden, ¿no? Que Lacan lee, bueno, donde yo era, el sujeto debe advenir, que Lacan va modulando en distintos momentos como allí donde el sujeto no es el falo, ¿no? Renuncia al falo, digamos, puede aceptar tenerlo o no tenerlo, ¿no? Y luego otra, que es allí donde estaba el falo, debe advenir el objeto A, ¿no? Que es el objeto causa del deseo. Entonces, en ese sentido es que de alguna manera yo tomé esto. Ahora, esto está en la constitución misma del sujeto, ¿no? Esa posibilidad del duelo en relación a la renuncia fálica para, digamos, orientarse respecto de los objetos A como causa del deseo, ¿no? Es decir, que eso está en la constitución misma del sujeto. Pero, bueno, hay que ver, digamos, cómo, bueno, qué pasa con ese desasosiego que encontramos, ¿no? Como en esta coloratura que es un poco del duelo, un poco del trauma, un poco del traumatismo, me parece, Yami, ¿no? Que tiene en común esto que es el agujero en lo real, ¿no? Lo que me parece que es interesante es esa que yo remarcaría, digamos, ahora, es esa elaboración que hace Alush para, que es creo que es uno de los 3 últimos libros de Alush, que se llama No hay relación heterosexual, que es donde plantea esto de la encarpación, este significante, ¿no? Este neologismo en realidad, que es que, digamos, a una encarnación con ocupación, ¿no? Esa radicalidad del otro, me parece a mí, que es muy importante de considerar, ¿no? Porque finalmente, prácticamente, salvo el narcisismo, es como que todo queda en el lugar del otro, ¿no? Y que es una cosa muy interesante, porque a mí me parece que nos permite, digamos, es una pregunta freudiana también, ¿no? Es decir, Freud se preguntó muchas veces a lo largo de su obra, yo lo tengo escrito en alguna parte, en un viejísimo artículo, seguí esas preguntas en distintos, que ahora no recuerdo las citas, pero es a lo largo de años, que Freud se hace la pregunta, ¿qué hace que se abandone el narcisismo? ¿No? Es una pregunta fuerte con la que él insiste, y localice el libido en los objetos, ¿no? ¿Qué hace que se abandone el narcisismo y se localice libido en los objetos? Y se va preguntando, se va dando distintas respuestas, ¿no?
a lo largo de su obra. Pero creo que la verdad que no tengo ahora presentes las citas, pero creo que es a partir del más allá, no sé si es en el más allá, pero es a partir del más allá, me parece que, o seguro después del 15, va a decir que lo que hace que se abandone el narcisismo es la pulsión, ¿no? Es la pulsión, es decir, es lo que nos lleva hacia el otro, ¿no? Hacia la alteridad, hacia la alteridad, es decir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la cuestión de lo que pasa con la excitación, cuando uno trabaja la cuestión de las fórmulas y de la no relación sexual, ¿no? Es, digamos, frente a la excitación el sujeto va hacia el otro, no importa lo que sea el otro, pero es una figura del otro seguro, ¿no? Puede ser cualquier cosa que se coloque allí, pero es lo que lo saca, digamos, es hacia ahí, por eso es hacia la heteridad, no necesariamente hacia la heterosexualidad, puede ser cualquier cosa la que esté ubicada ahí, ¿no? El fetiche, gay, lesbianas, trans, todo lo que querramos colocar allí, pero va hacia el otro, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta freudiana y me parece que este concepto de encarpación, por lo menos tener en cuenta si a uno le gusta o no le gusta el neologismo, digamos, pero me parece que la cuestión de que hay una encarnación, ¿no?, del objeto en el otro, por ejemplo, como también una ocupación, porque estas distintas figuras del otro que yo les mencioné, son distintas como figuras del otro, ¿no? El tesoro de los significantes, el lugar de Dios, la mujer, ¿no? El otro sexo, son todas maneras de ir pensando ese de Lacan, de ir elaborando ese lugar del otro, que está ocupado, ¿no?, por cosas. Entonces, me parece que ese concepto que plantea Luya es interesante, que nos permite que aclara un poco esto, que es esta cuestión de la pregunta que está ya en Freud de, bueno, ¿a qué llamamos investidura de objeto también, ¿no? Investidura de objeto. Que es, digamos, la localización, cuál es la relación entre el otro, la localización en el otro y la investidura del objeto, ¿no? Y me parece que es a eso a lo que responde, a que no es, ¿no?, que no es que el otro es un lugar en sí mismo, sino que es por la investidura de objeto que se ubica en el lugar del otro. Es una cuestión como topológica, podríamos decir, ¿no? Que se ubica ahí. Es por la propia investidura del objeto, ¿no es cierto?, que se localiza allí el objeto A en ese lugar del otro, ¿no? Entonces después se abren muchas preguntas respecto de eso. Ahora, el objeto A, eso también me parece que es interesante, que yo encontré por ahí, leyendo también este texto de Alush, es que el A, el objeto A, el petit A, ¿no es cierto?, el objeto causa del deseo, objeto sobre el que la pulsión hace su tour, etc., ese objeto también es el que, estando alojado en el lugar del otro, hace sostén a la presencia incluso del ya, del otro especular, ¿no es cierto?, el que está en el estadio del espejo, el de la constitución narcisista del sujeto, esa imagen con la cual nos identificamos, ¿no? Y también que, digamos, hay un soporte como topológico que el otro ofrece al objeto, ¿no?
y que a veces cuando dice que el objeto tiene lugar de tapón respecto de la barradura del otro, ¿no? De ese otro que está barrado, que no es completo, digamos, ¿no? La incompletud del otro, ¿no? Que es lo que pasa en la fantasía, que muchas veces nosotros lo vemos en la clínica, ¿no? Como la fantasía en realidad tapona el deseo, porque si bien es el lugar en el que la fantasía es un lugar en el que el deseo se da a un objeto, se puede quedar en esa cosa masturbatoria de la fantasía por el resto de su día, por eso se pone en cuestión en el análisis, ¿no? Bueno, a ver, Mirta, porque ya vamos llegando a la hora. Y sí, ya. Ya un poquito para ir cerrando, ¿no? Me quedé pensando que en la presentación del flyer, cuando habíamos armado, vos pusiste que frente al traumatismo, frente a la no relación sexual, el sujeto inventa, ¿no? Pensaba que algo de la invención, no sé si llegaste a decir cómo lo juntabas con esto y vamos cerrando un poco. Claro, sí. Eso es una frase de Lacan, ¿no? Es una frase de Lacan, de Nom du Père, que es, digamos, cuando él habla de este traumatismo. Dice, bueno, frente a la inexistencia de la relación sexual, uno inventa lo que puede, ¿no? Que me parece que es un poco esto que yo trataba de decir, que si bien el psicoanálisis afirma la inexistencia de la relación sexual, ¿no? Esto que queda ubicado en un lugar del Borromeo puesto en plano, digamos, que está entre el imaginario y el real, ¿no? Estas inexistencias, sí, son una caída muy fuerte para el sujeto, ¿no? Porque nosotros vivimos con eso, pero de alguna manera me parece que tiene que ver con esto que yo decía que es que no es sin cuerpo, ¿no? Porque eso, si bien eso es lo que uno inventa una vez que es libre para eso, ¿no? Así que adquiere ese grado de libertad, de que no está aferrado a los objetos de goce, ¿no? Cuando hay esa pérdida de goce, que se condesciende al deseo, me parece que es ahí donde cada uno inventa, ¿no? En el sentido, podríamos decir que es un seminario posterior de Lacan, que es el del síntoma, que es donde queda, digamos, el síntoma conceptualizado como esa particularidad de cada uno, porque nosotros no dejamos de tener síntomas al final de un análisis, ¿no? Se supone que fueron cayendo y se fueron modificando un montón, pero que, digamos, hay un anudamiento del sujeto a una forma de goce, ¿no? Que es el síntoma, este síntoma como purificado, no hay sujeto sin síntoma en ese sentido, ¿no? No habría sujeto sin síntoma. Entonces lo que inventa un poco es eso, ¿no? A la manera de Joyce, que lo trabaja para la psicosis, pero que bueno, después se generaliza para cualquier sujeto, ¿no? Bueno, Mirta, vamos llegando al final. Sí. Gracias mil. Bueno, un gusto para mí. Bueno, y esperemos que la pandemia nos deje salir un poquito y encontrarnos los cuerpos. Exacto, exacto. Darnos un abrazo que no estaría de más, ¿no? No estaría nada mal, no, la verdad que no. Bueno, un abrazo para todos entonces. Un abrazo y gracias a todos por estar. Bueno, nos vemos. Gracias. En la próxima. Bueno, gracias a todos. Chau, chau. Chau. Chao.